Drones ucranianos atacan Crimea y golpean con fuerza instalaciones petroleras en la región de Krasnodar. Smolensk está en llamas. Un camión embistió a un tren de carga con cisternas de combustible. En el frente, en Izo, rodearon a los rusos en 3 bolsas a la vez en la dirección de Pokrovsk. Lavrov declaró que la OTAN le ha declarado la guerra a Rusia, mientras que Trump pronostica el colapso económico de Putin. Escándalo en la familia Musk. Acusan al padre de Elon de abuso sexual infantil. En Rusia, tras 9 meses en coma, falleció el conocido propagandista Tigran Keosayan y la sobrina de Putin se ha dedicado a la educación militar de las familias rusas. Hola, mi nombre es Anastasia Dmitrovskaya y ahora mismo les contaré lo más importante al inicio. Denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos más en el vasto mundo de YouTube. Hoy en día, en Rusia, la situación es muy inestable. En este video se puede escuchar cómo vuelven a operar las defensas antiaéreas en la región de Briansk. También hubo alarma en la región de Rostov. En el krai de Krasnodar, tras un reciente ataque de drones ucranianos, volvió a incendiarse la importante refinería de Afipsky, causando daños significativos. Y este video ya es de la región de Moscú. También se escucharon potentes explosiones en la Crimea ocupada y además, en la noche del 21 al 22 de septiembre, sistemas no tripulados atacaron 3 estaciones de distribución de gas en la región de Lugansk ocupada. El comandante Robert Madiar Brovdi precisó que la operación fue llevada a cabo por los drones del 14º Regimiento. Según él, una de las estaciones de distribución de gas abastecía a la central termoeléctrica de Lugansk, que tras el ataque se vio obligada a pasar a modo de funcionamiento con carbón. Y la estación de distribución de gas de Severodonetsk es críticamente importante para la industria química y en particular para la planta Azot. En la región de Smolensk de la Federación Rusa, un camión embistió a un tren de carga, impactando los tanques de combustible. Se sabe preliminarmente que el conductor del camión entró en el cruce ferroviario justo cuando se aproximaba el tren. El conductor intentó aplicar el frenado de emergencia, pero la distancia no fue suficiente. Danuna Isa iba caminando tranquilamente hacia Furovo. Él chocó violentamente un camión. En resumen, probablemente solo chocó aproximadamente medio camión. Por lo tanto, como resultado, la locomotora y los 18 vagones volvieron a descarrilar. Había algodón como este. Los periodistas rusos escriben que el BMSO ha rodeado a los rusos en 3 bolsas en dirección a Pokrovsky, bloqueando sus rutas de escape. El llamado cerco en la dirección de Pokrovsky aún no ha sido comentado por el Estado Mayor ucraniano, mientras que en Kupiansk el enemigo ataca con todas las armas disponibles. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, dice que la situación en el frente es difícil, pero está bajo control. Y el Instituto para el Estudio de la Guerra informa que Rusia está preparando una ofensiva en la región de Jersón. También se sabe que el enemigo intenta avanzar hacia la región de Dnipropetrovsk, según informa un militar con el indicativo Alex. Más detalles sobre los acontecimientos en el frente en nuestro informe militar. En Crimea vuelve a hacer mucho calor. 2 aviones enemigos AN-26 y sistemas costeros de radar fueron destruidos por combatientes de la inteligencia militar ucraniana en la península temporalmente ocupada. Tampoco están tranquilos los ocupantes en Tuapse.
El puerto local está bajo fuego y se ha registrado un impacto en la terminal petrolera. Además, las autoridades locales informan que en el distrito de Tuapse se han detectado lanchas no tripuladas en las aguas del Mar Negro. Se pidió a los residentes y visitantes que abandonaran la línea costera, pero estas solicitudes no tuvieron éxito, y en el video se ve en cámara lenta cómo la gente graba activamente las explosiones. Además, la Federación Rusa sigue causando problemas en todo el continente europeo. En el Reino Unido se produjo una potente explosión en el lugar donde se construye la mayor fábrica de drones del país. Debido al incidente en Swindon, cientos de personas fueron evacuadas de la zona afectada. La respuesta definitiva debe ser dada por las autoridades británicas, pero cabe señalar que la pista rusa será prioritaria en la investigación. En los últimos meses se ha producido una marcada intensificación de las actividades de los servicios secretos rusos en Europa, llevando a cabo actos de sabotaje, precisamente en las empresas del complejo militar industrial y en los componentes industriales. Además, la Federación Rusa ha estado demostrando en la última semana la táctica de la llamada subida de apuestas, es decir, una escalada artificial con el bloque de la OTAN. Se trata tanto de violaciones del espacio aéreo como, en consecuencia, de la posibilidad de ataques a los principales centros logísticos de la OTAN en territorio de países europeos. El presidente de Estados Unidos, Trump, fue informado sobre los planes de Ucrania de llevar a cabo una ofensiva que requeriría datos de inteligencia estadounidense, según fuentes al Wall Street Journal. El medio escribe que a Trump le explicaron la situación actual en el campo de batalla, subrayando que Rusia ha logrado solo éxitos insignificantes en los últimos años. En las direcciones de Dobropol y Pokrovsk, la situación logró estabilizarse y no hay más avances de las tropas de ocupación rusas en territorio ucraniano. Y fue precisamente esta información la que se transmitió al presidente de Estados Unidos sobre el cambio en la naturaleza de las hostilidades en Ucrania en uno de los sectores más problemáticos del frente. Además, los militares rusos continúan con ataques extenuantes en la dirección de Pokrovsk y se preparan para asaltos en la región de Jersón, según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. En este momento, los sectores más problemáticos del frente son los de Zaporilla y, respectivamente, los de Donetsk. En la región de Donetsk se trata de la dirección de Kostiantynivka, donde los ocupantes, lamentablemente, han logrado una serie de éxitos tácticos. Y la dirección de Limán. En la dirección de Limán son precisamente las tropas rusas las que están atacando, según la información del llamado Instituto para el Estudio de la Guerra. Sobre los éxitos de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Limán, las tropas de ingeniería en Donetsk, en la dirección de Limán, actualmente las fuerzas de defensa de Ucrania. En este momento los ocupantes están intentando avanzar en dirección a Siversk y Yampol. La posibilidad de capturar el asentamiento de Yampol les daría a los ocupantes la oportunidad de atacar simultáneamente tanto en la dirección de Limán como respectivamente en la de Siversk. Los gobernantes rusos planean endurecer el castigo por deserción para los convictos que, en lugar de cumplir su condena, fueron enviados a luchar contra Ucrania. De este modo, las autoridades quieren presionar a los presos que, bajo el pretexto de ir a la guerra, salieron en libertad y a la primera oportunidad huyen del campo de batalla. No puedo dejar de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Son ellos quienes sostienen el frente, resisten a una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso les pido que apoyen a nuestras fuerzas. Si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escriban una palabra de apoyo en los comentarios porque ellos saben que nos ven. El cielo sobre el aeropuerto danés de Aalborg volvió a cerrarse debido a un objeto sospechoso en el cielo, parecido a un dron. Según la policía, el área fue inspeccionada minuciosamente, pero no se encontró ningún dron, tras lo cual el aeropuerto fue reabierto. Cabe señalar que este es ya el tercer caso similar en Dinamarca en los últimos 3 días. También en la frontera de las aguas territoriales de Dinamarca se detectaron barcos militares rusos, según informó la policía local. Mientras tanto, un avión estadounidense de alerta temprana y control aerotransportado E-3 Sentry patrulla por segunda noche consecutiva el cielo sobre Alaska, vigilando los vuelos de aviones rusos en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska.
Francia también fue blanco de drones. Se sabe que recientemente drones desconocidos sobrevolaron instalaciones militares en Mourmelon-le-Grand. Mientras tanto, Bloomberg informa que durante una reunión en Moscú, un diplomático ruso declaró a los enviados europeos que las incursiones aéreas rusas en Estonia fueron una respuesta deliberada a los ataques ucranianos en Crimea. El Kremlin considera que la operación de Ucrania en Crimea habría sido imposible sin el apoyo de la OTAN y, en consecuencia, Rusia ya se ha involucrado en una confrontación con la participación de países europeos. Mientras tanto, la OTAN declaró que derribará aviones rusos si representan una amenaza para las personas. En otros casos, los escoltarán. Además, la alianza declaró que cazas húngaros interceptaron 5 aviones militares rusos sobre el mar Báltico. 3 aviones MiG-31, cazas Su-30 y Su-35, que volaron al mar Báltico cerca del espacio aéreo de Letonia. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que de este modo la OTAN ha declarado la guerra a Rusia. Con cuyas manos la OTAN y la Unión Europea quieren declarar, ya han declarado en mi país una verdadera guerra y participan directamente en ella. En respuesta a esto, el secretario general de la alianza, Arkrut, instó a no prestar atención a tales ataques por parte de Lavrov. Lavrov ha sido ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa desde los tiempos del nacimiento de Jesucristo y nunca ha salido nada útil de su boca. No vale la pena prestarle demasiada atención. Sobre cómo Rusia está provocando a los países de la OTAN, a continuación. Un trabajo de actor profesional, así calificó el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, a los drones que literalmente están aterrorizando el espacio aéreo del país. En Dinamarca ya se han registrado 2 incidentes con drones no identificados. Y la semana ni siquiera ha terminado todavía. En la noche del miércoles al jueves, los drones violaron el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg y los aeródromos de Vjesberg, Sonneberg y Skrydstrup. Los daneses tuvieron que cerrar las pistas de despegue, cancelar vuelos y desviar aviones. Los medios informan que los drones interrumpieron infraestructuras y merodeaban cerca de instalaciones militares. Bases de la Fuerza Aérea de Dinamarca, junto a la unidad de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales, bases de mantenimiento de cazas F-16 daneses. El Ministerio de Defensa confirmó el hecho. Los drones fueron detectados en varios objetivos militares, por ejemplo, en la base aérea de Skrydstrup y en los cuarteles del Regimiento Dragón de Jutlandia en Holstebro. Por motivos de seguridad operativa y de la investigación en curso, las Fuerzas Armadas de Dinamarca no desean revelar la lista completa de los lugares de los objetivos militares donde se detectaron los drones. Antes de esto, drones desconocidos que sobrevolaban la capital de Dinamarca detuvieron el funcionamiento del aeropuerto más grande del país. Después volaron a Oslo. La opinión pública mundial empezó a señalar a los rusos. La Embajada de Rusia en Dinamarca respondió a la solicitud diciendo que la interrupción del funcionamiento de los aeropuertos daneses es una provocación orquestada y que la parte rusa rechaza categóricamente las absurdas especulaciones sobre su implicación. Mientras tanto, en la zona de Königsberg, que en los mapas actuales se conoce como Kaliningrado, volvió a ocurrir un incidente relacionado con un intento de interferir en el sistema GPS de un avión. Así lo informa la publicación española Demócrata. En ese mismo vuelo se encontraba la ministra de Defensa del país. El incidente, cuyo objetivo era inutilizar el GPS del avión militar, no tuvo consecuencias, ya que la aeronave estaba equipada para recibir señales de un satélite militar. Junto con la ministra, a bordo se encontraban familiares de los militares del destacamento Vilkas y periodistas. La agenda de Roblis incluyó una reunión con el ministro de Defensa de Lituania para fortalecer la cooperación con la OTAN y CIES. Y mientras los conservacionistas y los servicios de emergencia en Escandinavia y Europa están ocupados investigando objetos misteriosos en sus cielos y lidiando con docenas de llamadas que informan sobre drones desconocidos, en el Reino Unido están investigando la causa de un incendio en la ciudad de Swindon. La explosión fue captada accidentalmente por la cámara de un registrador. El incidente ocurrió en la zona industrial Groundwell Industrial Estate. Los medios informan que el local donde ocurrió el incidente estaba alquilado por una imprenta. La explosión, seguida de un incendio, fue tan fuerte que los servicios de emergencia tuvieron que evacuar a los residentes de las casas cercanas. En Internet hay una gran cantidad de videos con una poderosa columna de fuego.
Decenas de equipos de bomberos no lograron apagarlo durante más de un día. Curiosamente, se sabe poco sobre este inusual suceso, ni sobre la magnitud de los daños, ni sobre los afectados, ni sobre las causas del incendio. Los lugareños no revelan información. Por ahora, los británicos no señalan a los rusos, pero la cantidad de incidentes extraños en los países que ayudan a Ucrania está creciendo de manera exponencial. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener una audiencia tan sensata. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan la lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y mientras tanto seguimos adelante porque lo más interesante está por venir. Esta guerra debería terminar. Si fuera nuestra guerra, la habríamos terminado en una semana. Sí, de hecho, esta es una cita directa de Donald Trump. Pero la retórica de la Casa Blanca sobre la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado de nuevo de manera bastante brusca. Trump declaró abiertamente el colapso práctico de la economía rusa. La economía de Rusia se va al infierno. Están bombardeando todo a su paso y capturando muy poco territorio, si es que capturan algo. De hecho, están perdiendo parte del territorio. Esta guerra debería terminar. ¿Y usted qué opina? ¿Este cambio de retórica cree que será duradero? En el Kremlin están convencidos de que los rusos están preparados para una carga adicional ante el aumento del IVA. El secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov, declaró que el apoyo al presidente es alto, que la carga económica está equilibrada y supuestamente es predecible. Cabe recordar que el PIB ruso crecerá solo un 1% este año y un 1,3% el próximo. ¿Qué significa esto para los ciudadanos comunes? Lo analizamos en nuestro reportaje. Una vida mejor. Putin promete a los rusos un futuro brillante en cada oportunidad. Todos estarán satisfechos en ese sentido. Todos recibirán todo lo que les corresponde. Él sigue insistiendo en que el país se desarrolla a pesar de las sanciones sin precedentes y la presión del mundo occidental. En general, la situación es estable y confiable. Pero todo esto son solo palabras. La situación en Rusia es completamente inestable y cada día el nivel de vida empeora. Difícilmente puedo realmente añadir algo más nuevo aquí, en este punto. ¿Qué se puede añadir aquí? Que con tu política estás llevando al país al abismo. Putin está al borde de una catástrofe económica. Este año, el PIB crecerá solo un 1% y el próximo año un 1,3%. Ese es el pronóstico actualizado del Ministerio de Desarrollo Económico. De hecho, el gobierno ha reconocido lo que los demás expertos ya venían diciendo. El rápido crecimiento económico quedó en el pasado. Por delante, solo hay un crecimiento extremadamente lento. El problema para Rusia es el siguiente. Está financiando la guerra. ¿Y de dónde saca el dinero para financiar la guerra? ¿A costa del presupuesto? La caída en el ritmo de crecimiento significa que ingresan menos impuestos. Eso es comprensible. Es decir, en este momento el déficit del presupuesto ruso y el déficit es gastos menos ingresos. Si tienes menos ingresos que gastos, se genera un déficit que hay que cubrir de alguna manera. El déficit actual que tienen es de 4,5 billones de rublos rusos. El presupuesto de Rusia muestra gastos significativos en el complejo militar industrial, destinando alrededor del 40% a la guerra. Por primera vez, este sector consume más fondos de los que genera el sector petrolero y gasífero, según expertos. Lo que está ocurriendo ahora en la Federación Rusa es un camino hacia un mayor enfriamiento de la economía y una posterior caída en el ritmo de desarrollo. Es decir, si el complejo militar industrial aún muestra resultados positivos, los sectores civiles muestran un déficit considerable. En conjunto, esto formalmente se sitúa más o menos en el nivel cero. Pero hay que entender que los sectores civiles representan un gran déficit. ¿Cómo salir de esta situación? Bueno, disculpen, la gente necesita comer, necesita vestirse de alguna manera. La importación de China nos ayuda. Solo que China, por supuesto, hace todo en su propio interés. El aumento de las importaciones desde el país del centro hacia Rusia lleva a la saturación del mercado con productos chinos, especialmente electrónica, repuestos de automóviles y bienes de consumo, así como a una sustitución parcial de las importaciones occidentales. Esto incrementa la dependencia económica de Moscú respecto a Pekín. Mientras China compre el 60% del petróleo ruso, con ese dinero suministra a la Federación Rusa aquellos productos que ella misma ha fabricado.
Es decir, Rusia le da materias primas a China y recibe de allí productos con alto valor agregado. Al mismo tiempo, los productos chinos en el mercado interno ruso practican lo que se llama dumping. ¿Saben lo que es el dumping? Sí, es cuando los productos se venden prácticamente a precio de costo. ¿Para qué se hace esto? Para acabar definitivamente con el productor nacional ruso. Pero eso no es todo. A partir de 2026, los impuestos en Rusia volverán a aumentar, aunque las autoridades a principios de septiembre negaban tal posibilidad y el aumento de la carga fiscal era previsible. En condiciones de caída de los precios del petróleo y desaceleración de la economía, el Estado se ve obligado a buscar nuevas fuentes de ingresos para cubrir el aumento de los gastos militares. Rusia tiene un agujero que no está claro con qué se va a cubrir. Si no tienes con qué cubrir el agujero, simplemente no podrás financiarlo. Bueno, claro que se puede poner en marcha la impresora de billetes, pero eso provocaría una inflación descontrolada. Entonces, ¿qué hacen los rusos? Ahora los rusos han empezado a debatir activamente y ya se han presentado en la Duma, por parte del Ministerio de Finanzas, proyectos de ley para aumentar los impuestos del 20 al 22%, el impuesto al valor agregado. Tras la economía, también se ha desacelerado el crecimiento de los salarios. Putin seguirá luchando hasta que su población empiece a morir en masa. A él no le importa. Y cuanto más rápido se profundice este proceso, más pronto Rusia se sentará a negociar la paz. Y vuelvo a repetir, en este sentido China tiene un papel muy importante. Porque hoy en día China es el colchón de seguridad para Rusia y lo que le permite de alguna manera continuar la guerra. Pero admitir que las cosas van muy mal, en Rusia por supuesto no están preparados para eso. En cada oportunidad, los allegados de Putin cuentan lo bien que va todo. Por ejemplo, Peskov declaró que en la economía del país hay ciertos puntos de tensión, pero que esto está relacionado con las sanciones y el desorden económico mundial. Eso sí, eso es para la audiencia interna. En realidad, el repertorio de mensajes de Peskov es bastante limitado. Es difícil imaginarse que Peskov diga: sí, chicos, todo va mal, cerremos los negocios, tomemos las maletas y salgamos del país. ¿Se imaginan a Peskov diciendo algo así? No, él dice que todo está bien. Es decir, en esencia repite lo mismo que En realidad, el régimen de Putin se debilita cada día, además de agotar los recursos y perder apoyo dentro de Rusia. En realidad, el régimen de Putin se debilita cada día. Rusia no se queja, las autoridades se encogen de hombros. O cómo el Kremlin sigue intentando controlar la crisis de combustible que estalló tras los ataques de drones ucranianos a las refinerías de petróleo en diferentes partes del país. De hecho, debido a, por así decirlo, trabajos de reparación en las refinerías, el Kremlin decidió prorrogar la prohibición de exportar gasolina hasta fin de año, así como imponer una prohibición de exportar diésel para quienes no sean productores. Hoy, en nuestra organización, nos bloquearon las tarjetas de combustible en las estaciones de servicio de Rosneft. Es decir, podemos repostar en Gazprom, podemos repostar en Tatneft, podemos repostar en Lukoil, pero en Rosneft ya no. Eso es todo, nos han desconectado de esas estaciones. O sea, nuestros vehículos al llegar a una gasolinera Rosneft no pueden cargar ni diésel ni gasolina. Se indica que esto supuestamente será así hasta finales de septiembre. Supuestamente por trabajos de mantenimiento en las refinerías de petróleo. Me parece que eso es un disparate total. Aquí la razón es completamente diferente, algo más global. Y en realidad me di cuenta de que realmente hay un momento así, que hay interrupciones en el suministro de combustible. Como ya dije, Rosneft ya nos ha desconectado de las estaciones hasta finales de septiembre. Nuestra maquinaria no puede repostar allí. Aquí realmente se avecina algún desastre, me parece, con el combustible. Y los particulares, esas gasolineras que no son de cadena, sino más bien de uso único, por así decirlo, ya saben, como ORTK, llamémoslas así, y otras gasolineras de ese tipo, precisamente de particulares. Pequeñas cadenas, no como Rosneft ni como Lukoil, están subiendo los precios. Ya tienen el combustible a 80 rublos. Así que ahí lo tienen. Buenas tardes, como quien dice. Recuerdo que los trabajos de reparación en las refinerías rusas no es que fueran planeados.
El caso es que últimamente los drones ucranianos, por así decirlo, han formado su propia lista de sanciones contra las refinerías de petróleo rusas. Y como vemos, las sanciones están funcionando de manera muy efectiva. Mientras tanto, las autoridades rusas afirman que la escasez de gasolina se debe a una mayor demanda y no al accionar de los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las refinerías. El giro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Ucrania en realidad podría ser una señal de que Estados Unidos está saliendo de la guerra con Rusia. Así lo informa la publicación Polityka, citando al primer ministro de Polonia, Donald Tusk. La UE se apresuró a atribuirse la responsabilidad de este giro tan brusco en su postura. Un representante de la Comisión Europea declaró que Trump fue influenciado por los contactos regulares con la presidenta Ursula von der Leyen. Sin embargo, Tusk interpretó el evidente cambio de Trump de otra manera. Leyendo entre líneas, parece que el presidente de Estados Unidos está retrocediendo en su promesa de poner fin al conflicto. En resumen, los medios de comunicación tratan con cautela la retórica de Trump sobre la guerra, tanto en Kiev como en Bruselas. Sus bruscos giros en el conflicto, desde condenar al presidente ruso Vladimir Putin como completamente loco hasta abrazarlo en una cumbre en Alaska unos meses después, o al detener y luego reanudar el suministro de ayuda militar a Ucrania, generan inquietud en Kiev y sus aliados sobre la verdadera posición de Washington. ¿Cómo cree usted este brusco giro de Trump hacia Kiev? ¿En qué se basa realmente? ¿En el apoyo o en la salida de la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Europa está lanzando la producción de los Patriot estadounidenses? La agencia Reuters informa que el fabricante europeo de misiles MBDA podría ampliar la producción de misiles Patriot en una nueva planta en Alemania. En 2024, Alemania, Países Bajos y España sentaron las bases de la primera fábrica de producción de Patriot en Europa, firmando un contrato por valor de 5.000 millones de euros para la compra de hasta 1.000 misiles a la empresa conjunta Raytheon MBDA. Los misiles se fabricarán en una nueva planta en Baviera, en el sur de Alemania, cuya construcción duplicará la capacidad mundial de producción de misiles PAC-2, mejorados para interceptar misiles balísticos tácticos. Además, en el futuro, la empresa MBDA también está preparada para fabricar lanzadores Patriot. A la pregunta de si MBDA producirá lanzadores Patriot en el futuro, Gottschalk respondió que MBDA tiene la experiencia técnica, ya que anteriormente se encargaba del mantenimiento de los lanzadores. Podemos hacerlo. Es solo una cuestión de cooperación industrial entre nosotros y Raytheon, así como de los deseos de nuestro cliente, la Bundeswehr u otros clientes que soliciten la producción de lanzadores, dijo. La empresa declaró que planean comenzar la producción de misiles a finales del año 26, para poder realizar la primera entrega ya a principios del año 27, mientras que Ucrania comenzará a exportar sus propios drones ya este año. Así lo informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Creo que esta es una nueva dirección para nuestro negocio y nuestra economía en el futuro. Hay alrededor de 30 grandes empresas que están listas para ser socias. Y creo que este año abriremos la exportación de nuestras nuevas tecnologías solo para aquellos países en los que podemos confiar. Es decir, no para los enemigos. Y tampoco para quienes tienen vínculos estrechos con ellos. El padre de Elon Musk fue acusado de abuso sexual prolongado contra menores. Así lo informa The New York Times. Los periodistas revisaron documentos judiciales y policiales, más de 50 correos electrónicos, mensajes de texto y notas personales, así como entrevistaron a miembros de la familia, trabajadores sociales y personas cercanas a la familia Musk. Según los materiales de la investigación, las primeras acusaciones contra Elon Musk surgieron ya en 1993, cuando su hijastra de 4 años le contó a su tía sobre el acoso. La madre de la niña acudió primero a la policía, pero luego retiró la denuncia como parte del acuerdo de divorcio. Tras el divorcio, Musk obtuvo la custodia de la hija que tenían en común, y el tribunal desestimó la acusación de maltrato. La mayor parte de la familia, incluido Elon Musk, actualmente no mantiene contacto con Elon Musk. Elon rechaza la acusación de abuso sexual, calificándola de tontería y absurdo. ¿Y tú, a quién le crees?
En Volgogrado, Rusia, se celebró la final de la primera Zornitsa familiar. La Zornitsa familiar es un juego militar patriótico para familias, iniciado por la sobrina de Putin, la viceministra de Defensa Anna Tsivileva. Solo podían participar familias completas, 2 padres y 2 hijos de entre 12 y 16 años. Durante la competencia aprendieron a armar un fusil automático, manejar drones y superar una pista de obstáculos. La final del juego se llevó a cabo en el campo de entrenamiento de una unidad militar y la culminación fue una simulación de combate con vehículos blindados reales. Los instructores eran militares que participaron en la guerra contra Ucrania. De este modo, según el Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania, el Kremlin intenta introducir temas militares en todos los ámbitos de la vida de las personas y, en el caso de la Zornitsa familiar, incluso convertir la guerra en una especie de entretenimiento familiar. Y nuevamente, en el centro, afirman que de esta manera Rusia implementa su estrategia de militarización de la sociedad, especialmente de los niños. La generación joven se va acostumbrando poco a poco a percibir la guerra como algo habitual, para que en el futuro se conviertan en leales soldados del régimen del Kremlin. El conocido propagandista de Putin, esposo de Margarita Simonyan, Tigran Keosayan, falleció tras pasar 9 meses en coma. Así lo escribió la propia Simonyan en Telegram. Esta noche, Tigran partió con el creador. A principios de septiembre, les recuerdo, The Moscow Times informó que a Margarita Simonyan le diagnosticaron cáncer. Más tarde, ella misma lo confirmó. Actualmente, como se sabe, está recibiendo tratamiento. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escríbanos qué deberíamos cambiar para hacerlos mejores. Sin duda, lo tendremos en cuenta. Por ahora, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. Nos vemos.